que atendieron esta invitación, y la UADC les comento que les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral para qué leer, impartida por el maestro Felipe Garrido. Esta conferencia marca el inicio de los trabajos del diplomado para leer he nacido. Es un diplomado en el que el personal del Centro de Desarrollo de la Docencia, de Superación Académica, de Asuntos Académicos y en general, en la universidad estamos entusiasmados porque es el primer diplomado diferente a lo que normalmente hemos trabajado con los maestros en la capacitación. Además, les presumo que tenemos un gran equipo de instructores en los módulos del diplomado y sus conferencistas también son extraordinarios. Ahorita vamos a ver, ¿verdad, maestro Garrido? Gracias, maestro Felipe Garrido, por aceptar esta invitación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un honor que esté con nosotros. Antes quisiera ceder la palabra al maestro Gerardo Segura, que ha estado trabajando con nosotros como colaborador asociado en este diplomado para que fuera posible y este se hiciera realidad. Maestro Gerardo, le cedo la palabra, el micrófono, para platicarles a nuestros asistentes, a nuestros participantes, un poquito de el objetivo de este diplomado. Y luego empezamos con la maestra Aurora y el maestro Garrido. Maestro Gerardo. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Lo escuchamos muy bajito, maestro. Escuchamos muy bien, pero no te veo. Aquí estoy ya. Muy bien, quiero agradecer profundamente a la Universidad Autónoma de Coahuila, a mi casa de trabajo, a la maestra Aurora Bustillo, a la doctora Mari Barrón, porque empezamos un poco como en la conversación preguntándonos por qué no leemos, por qué la gente no lee, etcétera. Nos fuimos tejiendo un proyecto que hoy inicia. Básicamente este diplomado gira en torno a la lectura como una actividad lúdica y no como una actividad obligatoria, disciplinaria, de castigo, etcétera. La idea es divertirnos mientras estamos leyendo y creo que esto es lo básico, lo central de este diplomado. Me congratulo enormemente de los compañeros instructores, muchísimas gracias a los compañeros instructores porque todos comulgamos con la idea de que la lectura es divertida o no es nada. Cuando uno lee por obligación debe ser para armar un mueble en casa, siguiendo el instructivo, encontrar una persona en el directorio telefónico y fin. El resto de la actividad es divertida, lúdica. Bienvenidos, muchas gracias por la confianza que depositan en la universidad, muchas gracias por la confianza que depositan en los compañeros, en los instructores. Profundamente agradecido con el maestro Felipe Garrido. Maestro, es un honor que sea usted quien esté dando esta conferencia inaugural. Muchas gracias, creo que usted es un padrino de lujo y así será el resto del diplomado, un diplomado de lujo. Muchas gracias a todos ustedes. Compañeros, todos, muy buenas tardes. Es un verdadero placer, como dijo Mari Barrón y como dijo Gerardo, el iniciar con ustedes esta tarde con estas actividades intelectuales y lúdicas. El rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como el director de Asuntos Académicos, les envían a todos, a los casi 200 participantes ahorita y a los que se incorporen en un rato más, un saludo muy afectuoso. Ambos me pidieron, los dos tenían mucho interés de estar presentes y de además darles la bienvenida a ustedes y al maestro Felipe Garrido esta tarde. Se disculpan y seguramente en alguna de las próximas conferencias nos podrán acompañar. Como bien acaban de decir mis compañeros, iniciamos esta tarea con una plática de pasillo.
Gerardo y yo empezamos a hablar de qué podíamos hacer para el fomento a la lectura. Nos quejamos mucho de que nuestros estudiantes no leen, pero también nos preguntábamos si los adultos y los profesores leíamos. Y es así como empezó esta plática, como Gerardo con Mari Barrón la empezaron a armar, Gerardo con sus amigos, contactos y amigos universitarios ha diseñado este encuentro que vamos a tener a lo largo de más de 6 meses. Quiero presentar al maestro Felipe Garrido con mucho cariño, con gran admiración y comentándoles que es un honor iniciar con usted, maestro, este diplomado, Para leer he nacido, que es un nombre en el que Gerardo, Mari y yo coincidimos que era el mejor para poder trabajar con todos nuestros compañeros. El maestro Felipe Garrido es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es un narrador, ensayista, cronista, estudioso de las letras modernas, fue director de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue director de literatura y difusión cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido miembro de diversos consejos editoriales, fue también coordinador de reimpresiones y gerente de producción del Fondo de Cultura Económica, director de la Unidad de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, director general de publicaciones de Conaculta también y presidente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Toda esta trayectoria evidentemente lo hizo acreedor a un Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2015. Los libros colectivos y publicaciones son innumerables y ustedes lo van a escuchar ahora, lo van a conocer y le damos la bienvenida, maestro, con profundo agradecimiento en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Dirección de Asuntos Académicos, la Subdirección de Superación Académica y definitivamente el Centro de Desarrollo Docente. Antes de darle la palabra y cerrar yo mi micrófono, quiero comentarles a todos que es un diplomado abierto, que es un diplomado gratuito y que es un diplomado abierto a toda la comunidad. Tenemos compañeros de diferentes estados de la República, además de coahuilenses, tenemos universitarios de varias instituciones hermanas, tenemos colegas de otros países y tenemos estudiantes universitarios. Maestro, lo dejo con su público esta tarde, cierro mi cámara y el micrófono y se lo cedo a usted con profundo agradecimiento. Al contrario, el profundamente agradecido soy yo. Agradezco muchísimo al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Valdés, y al licenciado Daniel Garza Treviño, el director de Asuntos Académicos, la invitación a inaugurar este módulo, este diplomado. Y pues no tengo más que decirles a ustedes, a mis amigas y amigos, a los colegas que están aquí presentes, a los maestros, a los lectores. Y cuando digo lectores, naturalmente que entiendo lectores por placer, porque no hay otra clase de lectores. Claro, hay gente que está alfabetizada, que puede leer para informarse, para cumplir con su trabajo y sus devociones, que entiende generalmente a medias lo que simula leer, y otra cosa es un lector. Alguien que lee por todas esas razones utilitarias que hacen leer a un alfabeto, pero que además y sobre todo lee por el placer que le produce leer. Y debo decir que si yo leyera un instructivo para armar un mueble, lo haría con inmenso placer, porque esa lectura me va a permitir tener algo, una vitrina, una mecedora, en fin, algo que yo quería tener y que gracias a la lectura puedo hacer realidad.
De manera que la lectura por placer no es nada más la lectura de poesía o la lectura de novelas o la lectura de libros de historia. La lectura por placer es también la lectura que hacemos para aprender, para saber más de lo que sabíamos hace un rato. Si uno está leyendo cualquier asignatura, si está leyendo química, si está leyendo botánica, si está leyendo tratados comerciales que se han firmado en el siglo XXI, no importa la materia, siempre hay espacio para que esa lectura sea auténticamente por placer. Y la lectura por placer se convierte en un instrumento esencial de nuestra vida y de nuestra civilización, de nuestra cultura. Un alfabeto que lee, entiende a medias y no sufre mucho por no entender cabalmente. Pero un lector está consciente de lo que entiende y de lo que no entiende. Yo digo que cuando un niño, una niña están aprendiendo a leer y por primera vez en sus lecturas incipientes, tartamudeantes, descubren que no están entendiendo lo que están leyendo y toman conciencia de eso, ese es un día que debería celebrarse. El no darnos, el darnos cuenta de que no estamos entendiendo. Maestro, si puede activar su micrófono, como por alguna situación se desactivó. Pues no sé. Ahí lo volvemos a escuchar. Adelante. Sí, Como que hubo un corte con el internet. Adelante, maestro. Muy bien. De cualquier forma, yo voy a comenzar con unos versos. Yo creo que las fiestas de la palabra, como este diplomado, debería inaugurarlas siempre la voz de un poeta. Porque los poetas son los más profundos, sólidos, visionarios, formadores de pueblos y constructores de naciones. Los poetas, y junto con ellos, codo a codo, los maestros, las mujeres y los hombres que tenemos la misión de llevar a todos sus palabras. Suave patria, dice el poeta, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibresta chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Alacena y pajarera. ¿Por qué? ¿Por qué alacena y pajarera? Pregunté a un grupo con el que estaba leyendo La Suave Patria en San Juan de las Huertas, una población del Estado de México. Y entonces alguna chiquilla, flaca, hermosa, desenvuelta, me contestó. Me dijo, porque la patria es como la casa de mi abuela, que tiene un armario lleno de dulces y un patio lleno de jaulas con pájaros que se la pasan cantando. Mi maestra Guadalupe
se ensanchó de orgullo. Aquella niña había comprendido. Cada vez que yo vuelvo a este poema, afianzo mi convicción de que la patria es algo íntimo, familiar, cotidiano. La casa materna, las calles que día con día recorremos para ir a la escuela y al trabajo, los jardines y las plazas donde fuimos niños, el templo del barrio, sus campanas. Ramón López Velarde terminó de escribirla el 24 de abril de 1921. Y el poema apareció por primera vez en el número 3 de la revista El Maestro, el 1 de junio de aquel año, 18 días antes de que su autor falleciera. Patria, dice el poeta, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros. Siguiendo sus palabras, imaginemos cultivado todo el territorio de la patria. Imaginemos en sus entrañas la plata y el oro y el petróleo, pero la prueba, la experiencia, lo sabemos todos, no son sus recursos naturales lo que hace próspera a una nación. Su verdadero tesoro son sus habitantes. Los conocimientos, la imaginación, la capacidad para organizarse y trabajar, la disciplina, el respeto y la solidaridad que tenga su gente. En otras palabras, su nivel educativo, porque todo esto que he dicho es resultado del nivel educativo que tengan, el escolar y el que recibimos fuera de la escuela. Y hoy, me duele decirlo, pero siento que es quizás más bajo que nunca nuestro nivel educativo. Hay síntomas irrefutables de su deterioro. No voy a ocuparme, no voy a mencionar los niveles de violencia y de pobreza, ni el desastroso manejo de todo lo que se refiere a la salud. Basta, para darnos cuenta de nuestra situación, con echar un vistazo al medallero olímpico. Ocupamos el lugar 84 entre 86 países. Ninguna medalla de oro, ninguna de plata. Un indicador como el deporte, como el desempeño deportivo, tiene la ventaja de que en él se manifiestan conjuntamente todos los factores en juego, de las mentiras de cada mañana a los niveles de impunidad y corrupción. La imagen más elocuente de lo que en este momento es nuestra patria, yo creo, es la de una nueva torre de Babel. Las mismas palabras se entienden de diversas maneras o no se entienden. Y las palabras, habladas o escritas, la escritura es un privilegio de menos de 400 de los casi 7,000 idiomas que existen en el mundo. Las palabras son importantes. Las palabras son lo más precioso que tenemos. Estamos hechos de palabras. Los seres humanos pensamos, sentimos, sufrimos y gozamos, imaginamos, sabemos, aborrecemos, amamos, recordamos y vemos hacia el futuro con palabras. El lenguaje nos separa del resto de la creación. Y su amplitud, su manejo, la conciencia de su uso, constituyen la materia central de la educación. Podemos ver el proceso educativo como un largo camino en que se va logrando un dominio cada mes avanzado de ciertas parcelas del lenguaje. Comenzamos nuestra educación en familia, a la sombra de hermanos, padres y abuelos, y luego salimos a la calle y llegamos a la escuela, que son
los dos espacios donde, además del familiar, aprendemos a escuchar y aprendemos a hablar. La primera tarea es apropiarnos del idioma en el que nacimos. Educarnos implica siempre ampliar nuestros lenguajes y perfeccionarnos en su uso. Convertirnos en hablantes y en lectores especializados en multitud de asignaturas. El periquillo, en la novela de Lizardes, todos la recordamos, Periquillo Sarmiento, va pasando de un patrón a otro, va cambiando de patrones, y en cada caso va aprendiendo la jerga profesional de la gente que le da trabajo. Y llegado el momento, se puede hacer pasar por cura, por médico, por abogado, porque ha aprendido a manejar el idioma como ellos lo hacen. Ha aprendido a hablar como cura, como médico, como abogado, y entonces puede pasar por su sociedad apropiándose de esos saberes, de esas profesiones que en realidad no tiene, pero que puede simular muy bien porque sabe hablar como ellos. Estoy absolutamente convencido de que lo primero, lo más importante que la escuela debe hacer es formar a los alumnos como lectores capaces de entender lo que leen y de escribir con claridad y corrección. Si lográramos formar esa clase de lectores, si fuéramos capaces nosotros como maestros de que las generaciones de estudiantes terminaran sus estudios básicos logrando entender lo que leen y siendo capaces de escribir con claridad y corrección, formaríamos generaciones de gente que durante toda su vida podría seguir formándose, construyéndose, capacitándose por ellas mismas. Esos son las mujeres y los hombres que México necesita. Seres que al terminar su instrucción básica puedan entender lo que leen y puedan escribir con claridad y con corrección. Son las mujeres y los hombres que México necesita para convertirse en un país más rico, más justo, más civilizado, un mejor lugar para vivir en paz. Formar a esos lectores es tarea de todos los docentes, no solo de la maestra de español, del titular de literatura, no, todos, desde educación física hasta matemáticas y biología y lo que ustedes quieren, todos los maestros, todas las maestras en todas las asignaturas tienen la obligación de formar a sus alumnos como lectores capaces de entender esa materia que esos maestros les están enseñando. Porque la lectura y la escritura no existen en abstracto, están siempre puestas en alguna materia. Nuestros buenos maestros y maestras, que por suerte son muchísimos, saben que esa tarea descansa en enorme medida en la capacidad que tengan ellos, que tengan estos maestros y maestras, para lograr que el principal motivo de interés en la lectura sea el placer mismo de la lectura, lo cual significa la comprensión de la lectura. La razón más importante para que se abandonen lecturas a medias es que quienes las están haciendo no están entendiendo lo que están leyendo. Y eso, por supuesto, es lo más aburrido que podamos imaginar. Es como si estuviéramos leyendo en un idioma que no conociéramos. El punto de arranque del placer de la lectura es que seamos capaces
de comprender un texto. Y un texto, por supuesto, nunca o pocas veces se comprende a la primera. La comprensión se va construyendo. Nos vamos acostumbrando, vamos aprendiendo a construir la comprensión. Ya dije que estamos hechos de palabras. El lenguaje, y más todavía cuando está escrito, más todavía cuando está potenciado por las nuevas tecnologías de la comunicación, nos permite acumular y transmitir ideas, experiencias, conocimientos. Con las palabras que leemos y escribimos y escuchamos todos los días, hemos alzado a lo largo de la historia esta contradictoria civilización en que vivimos, donde abundan la ignorancia, la miseria, la injusticia y la violencia. Sí, es cierto, pero donde hay también, y multiplicar esas ocasiones es tarea de nuestra, de los maestros, hay también luminosas hazañas del pensamiento, las ciencias, el arte y la necesidad de ser solidarios unos con otros, los seres humanos. Estamos lejos, en este momento estamos lejos de tener todos los lectores capaces de entender y de escribir que nos hacen falta. Y por eso, entre otras razones, se produce esta actividad en la que estamos ahora, porque queremos multiplicar esos lectores y queremos multiplicarlos no para que todos sean escritores, como dice ese gran pedagogo italiano, Gianni Rodari, de quien muchos de ustedes estoy seguro que han leído la gramática de la fantasía. Gianni Rodari dice que no es para que todos se conviertan en escritores, sino para que nadie sea esclavo, porque la ignorancia nos esclaviza. Durante siglos, México fue una nación de analfabetas. ¿Cómo podía progresar si su gente no sabía leer y escribir? Su economía dependía del trabajo de hombres y mujeres esclavos, que aportaban la fuerza bruta de sus brazos. ¿A quién podía interesarle que estas multitudes leyeran y escribieran? El año en que apareció la Sobe Patria, apenas 34 de cada 100 mexicanos podrían haber sido capaces de leerla. 66 no sabían leer ni escribir. Un día irrumpió la industria, surgió el proletariado, medró el comercio, hizo falta más gente que supiera leer y escribir por razones comerciales, para poder llevar las cuentas de los negocios que crecían. Los progresos fueron lentos, se avanzó poco a poco y los ajustes fueron violentísimos. En 1910 estalló la revolución. 10 años después, una vez que aquel huracán de sangre y fuego hubo pasado, el país quedó en ruinas, sin cultivos, ni fábricas, ni minas, ni comercio. Lo más lamentable, porque si falta eso, falta todo lo demás, sin escuelas ni docentes. Si nos descuidamos un poco, en 2 o 3 años más, volveremos a ese estado, porque el ritmo de nuestro deterioro es galopante. Un buen maestro, una buena maestra son una buena escuela. Lo que da vida a las escuelas son sus maestros. La pieza más importante de todo el aparato educativo son los maestros. Y entiendo por un buen maestro alguien que se preocupe
porque sus alumnos entiendan lo que se les dice y sean capaces de decir lo que quieran decir, de hacerse entender. Alguien que sea lector y que acostumbre a escribir. Un docente que lee y escribe todos los días porque debe hacerlo, pero además por el gusto, por el placer de hacerlo. Una vez superada la revolución, hacía falta remediar el desastre. En 1921, el presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública. Su titular fue José Vasconcelos, que era un hombre impaciente. Ya en 1920, antes de que fuera secretario de Educación, desde la Universidad Nacional, de la cual él era rector, 5 veces convocó al pueblo para que quienes sabían leer y escribir les enseñaran a los analfabetos. Hubo mucho ruido, mucho movimiento, pero los resultados fueron magros, fueron pocos. Los maestros honorarios, como se les llamaba, eran voluntarios que no recibían paga, que no tenían preparación didáctica, que estaban malamente organizados. Y no basta la voluntad, por admirable que sea. Hace falta saber cómo se hacen las cosas. Convocar a la población a elaborar los libros de texto gratuitos fue como invitar a la población a que piloteara aviones o consultar a los pasajeros sobre las maniobras que deben seguirse para aterrizar sanos y salvos. Como no había en ese tiempo ni profesores, ni aulas, ni libros suficientes, como no había día con día el trabajo sólido, callado y tenaz de maestras y maestros frente al grupo, las campañas de alfabetización fueron un desperdicio espectacular de tiempo y de recursos. Ese trabajo sólido, callado y tenaz de maestras y maestros todos los días frente a sus grupos es la parte más sustantiva de nuestra educación. En aquel tiempo, estamos hablando de los momentos en que apenas se inaugura la Secretaría de Educación Pública, la prioridad era alfabetizar a los mexicanos, conseguir que los mexicanos fueran capaces de escribir y de leer. Y era visible, muy visible, que faltaban libros. Vasconcelos los compró a los editores privados y los editó, porque había libros que respondían a necesidades muy concretas que él tenía de educación. Comenzó desde la Universidad Nacional, como ya dije, y siguió su tarea después en la Secretaría de Educación Pública. Compró a editores privados decenas de miles de libros de diversas asignaturas de todas clases y encargó a colaboradores cercanos esos otros libros que son indispensables para formar lectores, los que se ocupan de la experiencia humana y tienen como fin enamorarlos de la lectura. Vasconcelos encargó a Gabriela Mistral, llegada de Chile para sumarse a su obra, unas lecturas para mujeres, así se llamó ese libro. Y un grupo de poetas y ensayistas, donde estaba la propia Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, Gorostiza, Torres Bodet, Monterde, Villaurrutia, Ortiz de Montellano, más 2 ilustradores, Montenegro y Fernández Ledesma, un grupo de artistas e intelectuales casi adolescentes, se hizo cargo de unas lecturas clásicas para niños. No es difícil encontrarlas ahí
varias ediciones facsimilares de esta obra en 2 tomos. Además de eso, se editó la revista El Maestro. La revista El Maestro tenía un contenido muy diverso, muy variable. Se ocupaba lo mismo de higiene, de cultivos caseros, de historia, de matemáticas, de poesía, de lecciones de natación. Esta revista, que estaba publicada para dar material de lectura a las familias, fue donde ya dijimos, donde apareció por primera vez la Suave Patria. Y aparte de esto, Vasconcelos publicó una colección de manuales sobre distintas materias, libros de estudio, y por decenas de miles publicó silabarios, estos folletitos, estos libritos de muy pocas páginas que servían para iniciarse en la lectura y en la escritura. Publicó también, y eso fue un poco extravagante y lo más audaz que hizo, una colección de 17 autores clásicos en tirajes descomunales para la época. Algunos títulos llegaron a publicar 10,000 ejemplares. No se crean, si llegan a alguno de estos lugares donde Vasconcelos dice que fueron cientos de miles los ejemplares de una edición, no se lo crean. En ese momento, lo mismo Vasconcelos que sus enemigos hablaban de decenas y de centenares de miles de libros que no fue cierto, que ya en algún tiempo estuve haciendo una investigación muy a fondo y los libros que más ejemplares llegaron a tener tenían 8 o 10,000 ejemplares, y los que menos ejemplares tuvieron, como Plotino, tuvieron apenas 800. Los enemigos de Vasconcelos, por supuesto, lo acusaron de que estaba dilapidando el erario para poner autores como Dante, como Plotino, como Platón, en manos de gente que no sabía leer. Ya dijimos, 66 de cada 100 mexicanos en ese momento eran incapaces de leer. Los fines de semana, el secretario en persona salía en su automóvil a repartir esos libros. Y hay episodios muy emocionantes, muy cautivadores de esa tarea un poco absurda de salir él mismo a repartir los libros, que están recogidos por Daniel Cosío Villegas en sus memorias. Daniel Cosío Villegas era secretario. Cosío Villegas, con el tiempo, fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, del Trimestre Económico, de la carrera de Economía en la Universidad Nacional, pero en ese momento era el secretario de Vasconcelos, y son enormemente interesantes desde un punto de vista humano las descripciones que él hace de sus días de trabajo con Vasconcelos. Hay algo que quedó en claro con todo esto que hizo Vasconcelos. No basta con producir y repartir libros, aunque de pronto haya funcionarios que así lo crean. Eso no basta para formar lectores. Eso sería como que alguien comenzara a repartir juegos de palos de golf entre la población, creyendo que iba a formar golfistas. Un libro es un instrumento tan peculiar como puede ser un palo de golf, y alguien tiene que enseñarnos a usarlo. Entonces quedó claro que eso no era suficiente. Por supuesto, tiene que haber libros en manos de la gente, pero lo que nos hace lectores es que alguien nos cuente. La oralidad debe ir siempre por delante. Alguien nos cuente historias, nos cuente aventuras, nos cuente la historia del país, la historia de la ciudad. Alguien que nos cuente y que nos guíe, que ponga en nuestras manos los libros que están a nuestro alcance y nosotros podamos ir avanzando hacia libros más complicados,
poco a poco. La tarea más importante de la escuela, en todos sus niveles, de preescolar al posgrado, es la formación de lectores que se esfuercen por construir la comprensión de lo que leen y que sean capaces de escribir con claridad y corrección. Hasta ahora, nuestro sistema educativo ha sido eficaz para alfabetizar a la población porque se ha dedicado a eso, se ha dedicado a alfabetizar a la población. Pero hace tiempo que ya debería haber dejado eso como un paso necesario, pero no como el fin del trabajo que se está haciendo. El fin de lo que hace la escuela, de lo que hacemos las maestras y los maestros, es formar lectores que sean capaces de entender lo que leen y que sean capaces de escribir con claridad y corrección. 20 años después de que Vasconcelos dejó su enorme despacho en la Secretaría de Educación Pública, un espacio al que uno entra con reverencia cada vez que tiene la fortuna de asomarse ahí y poder entrar, un espacio muy alargado, en cuyos dos extremos termina en dos murales, murales de temas esotéricos. En ese momento había entre la intelectualidad mexicana la tendencia a distintas formas de doctrinas esotéricas, y Roberto Montenegro, el gran pintor que fue Roberto Montenegro, siguió paso a paso las instrucciones que Vasconcelos le dio para pintar esos dos murales que están en los extremos del despacho del secretario de Educación Pública. 20 años después de Vasconcelos, como digo, llegó a ocupar ese lugar Jaime Torres Bodet, el secretario donde en esa oficina, el escritorio para el secretario o para la secretaria en este momento, que es una maestra, es el mismo que usó Vasconcelos, y no puede uno verlo ni tocarlo sin sentir algo de reverencia por no solo Vasconcelos, sino todas las demás figuras de nuestra educación que lo han ocupado. No todos han sido grandes secretarios, pero sí ha habido un buen número de ellos que desarrollaron labores muy, muy importantes. Torres Bodet fue un hombre enormemente distinguido. Torres Bodet fue secretario de Relaciones Exteriores, fue director general de la UNESCO, fue embajador de México en Francia y, sin duda ninguna, es el más importante de los secretarios de educación que hemos tenido. Fue un educador eficaz, un organizador extraordinario, un ensayista brillante y un poeta que nos sigue hablando. Si buscan ustedes la poesía de Torres Bodet, se van a encontrar frente a uno de los de veras grandes poetas que hemos tenido. Torres Bodet, que había sido secretario de Vasconcelos en la Secretaría de Educación, la encabezó 2 veces, de 1943 a 1946 y de 1958 a 1964. En su primera gestión, impulsó la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Comisión Revisora de Planes y Programas y del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el famoso CAPSE. Construyó la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior, el Conservatorio Nacional y por todo el país numerosos planteles. Nadie lo había hecho antes que él. Vasconcelos organizó sus campañas alfabetizadoras, pero no tuvo el sentido práctico que sí tuvo Torres Bodet de comprender que lo que hacía falta es que hubiera
más escuelas para maestros y más maestros. Eso era lo que el país en verdad necesitaba. Y cuando Torres Bodet comenzó a trabajar en este sentido, por primera vez el analfabetismo comenzó realmente a reducirse. Cuando Torres Bodet llegó por primera vez a educación pública, había un 48% de analfabetos en el país. En 1964, cuando terminó su segunda gestión, se había reducido el analfabetismo en México a 26%, a menos del 30%. En ese segundo periodo, Torres Bodet puso en marcha el plan de 11 años para la extensión y mejoramiento de la enseñanza primaria, fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Este fue un paso absolutamente definitivo para la educación en México. En 1959 comienzan a circular los libros de texto gratuitos. Los libros en las tareas educativas, los libros son tan importantes como los maestros, como los alumnos. Además de esto, propició la construcción de la unidad del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, la construcción del Museo Nacional de Antropología, del Museo de Arte Moderno, que están ahí en Chapultepec, frente al Auditorio Nacional, y se encargó de reconstruir, de mejorar otros museos, como el de Arte Virreinal, el de Pintura Colonial. Lo más importante que siguió haciendo Torres Bodet fue que siguió levantando escuelas, formando profesores, repartiendo los libros de texto gratuitos. Si lo pensamos un instante, nos va a resultar inimaginable que alguno de estos grandes maestros, José Vasconcelos, Torres Bodet, ni ninguno de los funcionarios que trabajaron con ellos se pronunciara en contra de la lectura y menos aún del placer de la lectura. Yo no entiendo cómo es posible que Marx Arriaga, quien no pudo organizar los nuevos libros de texto, quien pretendió que los autores trabajaran gratis para la Secretaría de Educación Pública, quien acaba de manifestarse en contra del placer de la lectura, sea el portavoz de la Secretaría de Educación Pública, porque no ha habido ningún subsecretario, no ha habido la secretaria tampoco, no ha habido alguien que lo ponga en orden. Entonces, los despropósitos de este funcionario son para la historia, porque yo espero que no haya otros que sigan su camino. Pero de momento uno no tiene idea cómo va a terminar esa terrible mala influencia que él ejerce. Hace 7 años, la Núñez publicó un libro que se titula, circula todavía, Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. Área metropolitana de la Ciudad de México. Ese fue el espacio en que se realizó el estudio. Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. Coordinó este libro una distinguidísima maestra, la doctora Rosa Obdulia González Robles, quien lamentablemente falleció en abril de este año, en abril de 2021. El tema es fundamental porque las habilidades lingüísticas de los alumnos, en cualquier nivel, puede ser de preescolar a doctorado, las habilidades lingüísticas de los alumnos son la plataforma sobre la cual se construye
todos los procesos de aprendizaje. O sea, todos los procesos de aprendizaje se construyen a partir de las habilidades lingüísticas de los alumnos de determinado grado. No hay ningún campo de aprendizaje que pueda desvincularse de la expresión oral, la lectura y la escritura. La relevancia del desarrollo de la comprensión lectora y de la capacidad de escribir, la importancia que tiene este desarrollo de la comprensión lectora y de la capacidad de escribir para la formación académica en cualquier campo de conocimiento resulta incuestionable. Esos alumnos que se tomaron para hacer el estudio, alumnos de primer ingreso en las instituciones de educación superior, eran los mejores entre los aspirantes, eran los que habían conseguido pasar los exámenes de admisión. Sin embargo, en una evaluación que se hizo, donde había 10 grados, alcanzaron apenas 5.9 en comprensión de la lectura. El nivel de comprensión de lectura promedio de estos alumnos, pues no llegaba ni a 6%, quedaba en 5.9. Naturalmente había quienes tenían 8 o 9 o 10 de comprensión, pero el resto era suficientemente malo como para que el promedio quedara en 5.9. Por supuesto que este dato, cuando se dio a conocer, fue preocupante. Las instituciones de educación superior a las cuales habían ingresado estos estudiantes inmediatamente comenzaron a diseñar programas para apoyarlos. Los resultados de estos exámenes fueron una llamada de alerta, una llamada de atención para las instituciones de educación media superior de las cuales procedían estos estudiantes. Pero naturalmente que el asunto no empezaba ahí, el asunto llegaba mucho más lejos. El asunto abarcaba y abarca los niveles de enseñanza básica, y uno tiene que pensarlo así. También lo que se refiere a la formación y al desempeño de los maestros, desde el preescolar hasta el posgrado. Este es un terreno que, aunque peque de vanidad en este momento, debo decir que lo conozco bien. Yo comencé a trabajar en la formación de lectores en 1963, ya voy para el siglo. Hace más de medio siglo, cuando empecé a dar clases en una preparatoria y descubrí que mis alumnos estaban muy bien alfabetizados, porque era una preparatoria de mucho prestigio, estaban muy bien alfabetizados, pero no eran lectores, ni tampoco acostumbraban a escribir. Años después dirigí en la Secretaría de Educación Pública el programa Rincones de Lectura. Fundé con el embajador Alfonso de María y Campos el Programa Nacional de Salas de Lectura, algunas de las cuales, por encima del abandono que en general sufren actualmente, se mantienen vivas. Diseñé y dirigí desde su fundación en 2007 hasta noviembre de 2013 el Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana, un programa que ha sido incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y tengo, no sé, 8 o 9 libros publicados sobre el tema. Lo que en 2014 puso en evidencia este libro de Lanúyes había comenzado mucho antes. Estábamos viendo los resultados de procesos mucho más antiguos. Hacia 1970
Ya eran muchos los estudiantes que llegaban a las universidades sin entender lo que leían y que no podían ponerlo por escrito. En 1970, México tenía 48 millones de habitantes, un índice de analfabetismo de casi 26% y un nivel promedio de escolaridad de 3 años y medio, 1970, anteayer. Para 2010, el analfabetismo se había reducido a 7%, en realidad llegó a ese nivel desde el año 2000, y en ese nivel se ha mantenido. Eso es lo que tenemos de analfabetismo en la actualidad. Y la escolaridad había aumentado de 3 años a 8 años y medio. Es muy probable que la escolaridad haya seguido aumentando y estemos ahora un poco por encima de esos 8 años y medio. Esto es una hazaña que debe llenarnos de orgullo como habitantes de este país, como mexicanos, porque la población del país pasó de 48 a 112 millones en estos años. O sea, en 1970, 48 millones de habitantes, después del año 2000, 112 millones. De manera que la población se más que duplicó. Y sin embargo, se consiguió reducir drásticamente el nivel de analfabetismo y aumentar con mucha claridad el promedio de años de estudio. En el camino para llegar a estas cifras, descubrimos que la alfabetización, por supuesto, es indispensable. Hace falta en algún momento alfabetizar a los niños, a las niñas. Pero por supuesto no basta haber alcanzado el nivel de la alfabetización para sentirnos que hemos terminado la tarea. La alfabetización es un paso indispensable, pero ahí no puede terminar la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hay que ir mucho más lejos. Ese nivel de alfabetismo no basta para formar lectores que sean capaces de escribir. Y en consecuencia, no basta, no alcanza para detonar los procesos de desarrollo que México necesita. Porque a final de cuentas de eso se trata. Eso es a lo que queremos llegar. La educación y la cultura, la escritura, la lectura, los libros, las nuevas tecnologías deben llevarnos a vivir mejor, deben llevarnos a tener un país, como dije antes, más rico, más próspero, más seguro, más amable para sus habitantes. Hay una especie de paradoja en esto. Estoy insistiendo en que la finalidad última de todos estos progresos de la educación, que están basados en la capacidad de los alumnos para leer y escribir, deben tener el objetivo de conseguir una mejor vida para los mexicanos. Hay que insistir en que un ingrediente que no puede faltar en esa formación de los jóvenes es que la lectura, y no solamente la lectura, quizás muchas otras prácticas escolares tienen que estar enfocadas hacia el placer que nos proporcionan. Yo estudié matemáticas pues siempre, cada año el nivel que me correspondía, y yo era un estudiante más o menos aplicado, de manera que yo sacaba buenas notas y demás, pero yo no entendía nada de las matemáticas hasta que tuve la fortuna en preparatoria
de tener dos eminentísimos maestros de matemáticas. Uno de ellos, el ingeniero Melo, no recuerdo su nombre, y el otro, no recuerdo, nada más sé que le decíamos el rosco. El rosco porque cuando un cero era un rosco, y cuando se enfrentaba a alguno de nosotros y llegaba al límite de su paciencia, le decía, niño, tienes rosco. Y bueno, era el rosco. Pero estos dos grandes maestros de matemáticas a nivel de preparatoria me descubrieron que las matemáticas eran un espacio para el gozo, para el placer. Había una enorme satisfacción, y la sentía yo y la sentían mis compañeros, en ser capaces de resolver algunos problemas que llenaban el pizarrón de signos y de variantes y demás. Que el placer debería ser connatural a la escuela. El orgullo de aprender cosas deberíamos tenerlo a lo largo de toda nuestra educación. La satisfacción de que al salir de esta clase resulta que ahora sé 3 o 4 cosas que no sabía al empezar, debería convertirse en el clima de nuestras escuelas, de todas las escuelas, en todos los niveles. No basta, pues, con que la población sepa leer y escribir. No es lo mismo estar nada más alfabetizado que ser un lector capaz de producir textos. De cada 100 mexicanos en este momento, 93 pueden leer y escribir. Y en su mayoría lo hacen todos los días por necesidad y por obligación, porque hay que llenar ciertos machotes, porque hay que anotar qué fue lo que llegó en el día y qué cosas salieron. De manera que casi todos esos 93 mexicanos escriben casi todos los días, por necesidad, por obligación, para estudiar, para trabajar, para buscar información. Esa lectura y esa escritura utilitarias tienen un uso práctico inmediato. Y por desgracia, hasta ahora, ese es el nivel al que nuestras escuelas alcanzan a llevarnos. Para la lectura, para la escritura utilitarias, basta un nivel de comprensión muy bajo. Un nivel de comprensión tan bajo que a veces podemos sentir que estamos simulando la lectura, que estamos aprendiendo frases que no comprendemos. Esto, grabémonoslo, si no hay comprensión, no hay lectura. Si yo me pasé toda la tarde leyendo un capítulo del que no entendí nada, pues fue como si debería haber ocupado ese tiempo en otra cosa, porque eso no es leer. Además de leer y de escribir por necesidad y obligación todos los días, los lectores de a de veras, leen y escriben por el interés y por el placer de hacerlo. Y esto es una gran diferencia. Para que una lectura sea gratificante y provechosa, para que nos permita formar redes de conocimiento, hace falta ir más allá de la superficie. El buen lector aprende a profundizar en la comprensión. En 2010 había en México más alfabetos que en 1970. Era natural porque la población se había más que duplicado otra vez. También el número de lectores había crecido, pero en proporción mucho menor. Al terminar la primera década del siglo, la población alfabetizada era de 34 millones. De estos 34 millones, 4 millones eran lectores por placer, lectores bien formados, lectores completos.
y 30 millones habían aprendido a leer y a escribir, pero lo hacían solo cuando no había más remedio. Eran alfabetos no lectores. 4 millones de lectores frente a 30 millones de alfabetos no lectores son cifras alarmantes. Implican enormes desperdicios de oportunidad, de tiempo, de dinero para el gobierno y para las familias. 4 millones son muy pocos respecto al número de mexicanos que están alfabetizados y respecto a los que haría falta tener para alcanzar el nivel de desarrollo que el país necesita. Existe una relación directa, probada, entre el nivel de lectura de los estudiantes y su rendimiento escolar. Los mejores alumnos son mejores lectores que sus compañeros, en promedio. Siempre hay la excepción, siempre hay alguien que no le interesa la lectura y que es un fantástico alumno, pero esos no cuentan. En promedio, los mejores alumnos son mejores lectores que sus compañeros. Y hay también una relación directa, probada, entre el nivel de lectura de un país, de un territorio, de un estado, y la calidad de vida que se da ahí. Podemos decir que las naciones donde se vive mejor, en las naciones donde se vive mejor, se lee más. O al revés, en las naciones donde se lee más, se vive mejor. Y a mí me parece que estas son dos buenas razones para formar lectores que se esfuercen por comprender mejor lo que leen. Que lean y escriban todos los días, que incluyan en sus lecturas cuentos, novelas, ensayos, teatro, poemas, porque si algo puede hacernos verdaderos lectores, ese algo es la literatura. El momento en que un lector que por razones profesionales lee muchas otras cosas, llega a interesarse en la literatura, en la historia, en los temas que abarcan la experiencia humana. En ese momento, su capacidad de lector va a aumentar exponencialmente. Un lector capaz de producir textos, un lector capaz de escribir, está entrenado para construir la comprensión. Ha aprendido a muestrear, a anticipar, a inferir, a relacionar datos, a rectificar lo que va entendiendo mientras sigue leyendo. Estos mecanismos que estoy enumerando son los que se producen en una persona cuando lee, y no hay manera de llegar a ellos, no hay manera de aprovecharlos, sino a través de la lectura. Ese lector bien educado, digamos, que va por buen camino, es capaz de darse cuenta de lo que no entiende, de cuáles son las lagunas en su formación. Un lector incipiente, un lector mal formado, no se hace esas preguntas, no distingue entre lo que entiende y lo que no entiende. Un lector capaz de escribir termina por contraer la manía de entender. Llega el momento en que exige explicaciones y no las acepta a medias. Un lector capaz de escribir continúa aprendiendo, multiplicando experiencias, madurando, ampliando horizontes durante toda su vida. A final de cuentas, todos terminamos por ser autodidactos y cada quien sabe hasta donde cada quien lee. Ejercitarse en la escritura, por otra parte, es una manera de adiestrarse en el arte de pensar. Tomando esto en cuenta, nada tiene de extraño que los mejores lectores y escritores resulten ser mejores alumnos. Entienden mejor y, por lo tanto,
aprenden mejor, tardan más en olvidar, vinculan unos conocimientos con otros. Su rendimiento es consecuencia de su calidad de lectores capaces de escribir. Y esos mejores alumnos serán mejores trabajadores, mejores profesionales, empresarios, políticos, deportistas, serán mejores. Podrán armar sociedades más prósperas y justas, donde se disfrute de un nivel de vida más alto. En el último tercio del siglo XX, nuestro mayor reto era lograr que la mayoría supiera leer y escribir. Eso ya se alcanzó, eso ya lo tenemos. Lo que sigue es formar como lectores capaces de escribir a esos 30 millones de alfabetos no lectores que hay en el país y evitar que las escuelas sigan formando alfabetos no lectores. ¿Quién puede conseguir eso? ¿En manos de quién está hacerlo? Todos sabemos que hay multitud de salas, clubes, círculos, programas, proyectos para la formación de lectores, para la promoción de la lectura, que han surgido a lo largo de los últimos 30 años. Su trabajo es muy útil, es muy meritorio, pero su cobertura es muy limitada. Quienes deben ocuparse de la población escolarizada, que son 32 millones de niños y niñas, 32 millones de personas, 2 más que los alfabetos no lectores, quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de que la escuela forme lectores capaces de escribir, somos nosotros, somos los maestros, las maestras. Y para que los maestros puedan cumplir con esta responsabilidad, hace falta que nosotros mismos seamos lectores capaces de escribir y además que nuestro sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, las Secretarías de Educación estatales, cambien el propósito que tiene la educación básica. El propósito de la educación básica no debe limitarse ya a la alfabetización de los alumnos. Debe dedicarse a formarlos como lectores capaces de entender lo que leen y capaces de escribir con claridad y corrección. Jamás conseguiremos una población lectora mientras las maestras y los maestros no logremos hacernos nosotros mismos lectores capaces de escribir y convertirnos en los más importantes promotores de la lectura y la escritura. Estas dos condiciones son obligatorias. Un maestro, un bibliotecario, un promotor de la lectura y la escritura, un universitario, tiene que ser un buen lector. Tiene que ejercitarse en la escritura. No es opcional, tiene que ser. Lo subrayo porque hay una visión romántica, en el peor sentido de la palabra, de que la lectura autónoma tiene que estar libre de cualquier tipo de obligación. Esta propuesta se ha extendido más de la cuenta, en buena medida por culpa de Pénac, este autor francés que seguramente algunos de ustedes conocen. Existe el derecho a no ser lector, por supuesto. No está nadie obligado a ser lector. El que no quiere ser lector, que ni se acerque a los libros ni a la lectura. Pero si alguien decide ser maestro, decide ser promotor de la lectura y de la escritura, decide ser universitario, entonces sí tiene la obligación de ser un buen lector y de escribir con frecuencia. Yo espero que esté claro para qué queremos lectores letrados, capaces de producir textos, de convertir sus experiencias en expresiones. Los queremos para que México sea una nación más respetada, más justa, más próspera, más democrática, una patria donde se viva mejor. Es importante leer y es igualmente importante escribir. La escritura es un proceso íntimamente vinculado con la construcción del pensamiento y del conocimiento. Dada la trabazón de escritura y conocimiento, escribir es esencial
para el aprendizaje en toda asignatura. Escribir sobre una materia es una forma de apropiarse de su vocabulario y de sus contenidos. Este enfoque preconiza la necesidad de incorporar la lectura y la escritura en los programas de todas las asignaturas. Debemos leer y debemos escribir sobre geografía y sobre matemáticas y sobre química y sobre lo que ustedes quieran. Leer para entender y escribir con orden y claridad es el cimiento de la educación y de la prosperidad del país. Y a esta misma conclusión llegó el libro al que ya me he referido, de la Núñez. ¿Para qué queremos más lectores? Quienes leen por el placer de leer y escriben a menudo no necesitan plantearse esa pregunta, la encuentran absurda. La lectura es una forma de la felicidad. Pero, como ya dije, hay también otros argumentos. Hay una relación directa entre el nivel de lectura de los estudiantes y su rendimiento. Hay una relación directa entre el nivel de lectura de un país y su nivel de desarrollo. Estas son dos buenas razones para formar lectores que se esfuercen por comprender mejor lo que leen, que lean y escriban todos los días, que incluyan en sus lecturas cuentos, novelas, ensayos, teatro, poemas, porque la literatura es el uso de la lengua que exige más de los lectores, los pone a prueba, los educa, los forma, los perfecciona. Cuando se lee y se escribe por gusto, no es posible conformarse con entender a medias. Ahondar en el sentido y en el significado de lo que se lee y se escribe es un intenso placer. Un lector capaz de producir textos está entrenado para entender. Espero que esté claro para qué queremos lectores capaces de producir textos y cómo esto requiere que los profesores sean lectores capaces de escribir. Los queremos para que México sea una nación más próspera, más democrática, más justa. Yo creo que es tiempo de emprender con ímpetu renovado el camino de la grandeza de nuestra nación. Y ese camino, la dimensión de nuestro desarrollo, comienza aquí donde yo acabo, en la lectura y la escritura, en los libros de escritura, los libros de lectura, la voz de los poetas. Yo pienso que tal vez nuestro camino de salvación es el de la poesía, que si nos empeñamos en extender la lectura y la escritura, si nos empeñamos en la manía de entenderlo todo, algún día, y espero que no sea dentro de demasiado tiempo, veremos cumplida la optimista promesa de una cosecha abundante con la que López Velarde pone fin a la suave patria. Dice él habla de un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. Yo los invito a que busquemos llegar a ese momento feliz en nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a abrir micrófonos, si nos permiten, para que los participantes puedan interactuar. Ahí estamos. Permítame. Perfecto. Bueno, me voy a permitir, maestro, me voy a permitir leer algunos comentarios y las personas que gusten participar nos pueden ir levantando la mano, por favor, para asignarles un turno.
Su imagen, maestro, nada más quiero comentarle, su imagen de la cámara está congelada. No sé si quiere hacer un clic ¿En dónde debo hacerlo? en el icono de la cámara, como apagar y encender otra vez. Y luego otra vez. Maestro. Ya lo encendí, o sea, lo apagué y lo volví a encender. Ahora para encender, sí. Maestro Lara, ¿puede apagar su cámara, por favor, maestro Lara? Arnoldo. A ver, maestro Garrido. Sí. ¿Puede encender la cámara? ¿Otra vez la enciendo? Está encendida en este momento. ¿Está encendida? Sí. Sí, es que no en este momento está encendida. Ya la volví a apagar y ahora la vuelvo a encender. Sí. Yo sí me veo en un tamaño muy pequeño en la pantalla. O sea, yo sí me veo, no estoy congelado ahí, pero por lo visto con ustedes sí. Bueno, sí, bueno, yo no lo veo ahorita, vemos los comentarios, pero me voy a permitir leer algunos comentarios de agradecimientos. Si usted puede ver ahí en el chat, están algunos agradecimientos de excelente conferencia, muchas gracias. Gracias por compartir una conferencia inspiradora. Felicidades. A ver. Gracias, maestro Felipe, por este recorrido y momentos. ¿Cómo se llama el libro de la editorial Anuyes? El libro de Anuyes se llama, es un título largo, de estos que se llevan 2 renglones y medio. Sí. Pero ahorita les digo cómo se llama. Sí. Hay otro comentario de... Es un libro publicado hace 7 años. Sí. Y que fue como un disparador para que las universidades comenzaran a tener programas de formación de lectores, de escritores. Sí. Aquí está ya. Se llama Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. Área Metropolitana de la Ciudad de México. Está publicado por la Anuyes hace 7 años y la coordinadora fue la doctora Rosa Obdulia González Robles. Muy bien, muchas gracias, maestro. Esperemos hayan tomado nota. Hay otro comentario, dice Felipe Garrido, una inspiración. Soy promotor de la lectura y para mí es sumamente valioso. La maestra Lucy le tiene levantada la mano, Maris, y no sé si quiere. Sí, adelante, maestra Lucy. Adelante, maestra Lucy. A ver, bueno, creo que la maestra Lucy... Sí, no... La maestra Alondra Martínez también tiene levantada la mano. A la maestra Alondra sí veo aquí su mano en la pantalla. Adelante, maestra Alondra. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, maestra, adelante. Okay. No sé si quieren que prenda o encienda mi cámara. Pues, no, maestra, no hay buen audio. Yo tampoco alcancé a escucharla, pero lo que sí veo ahora es la mano de la maestra Lucy. Adelante, maestra Lucy. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante, bueno. maestra. Buenas tardes, maestro Garrido. Muchísimas gracias por esta conferencia. Yo soy promotora de lectura desde el año 2008. Soy licenciada en Desarrollo Comunitario. Ajá. Trabajo con niños y jóvenes y trabajo con migrantes desde hace 6 años.
Y tengo otro proyecto que llevo letras a domicilio a personas que no pueden trasladarse por sí solas, a personas que no se pueden mover. Lo traigas en la mano, te lo robo. Y pues muchísimas gracias. Soy zacatecana, me emocionó de López Velarde. Este año ha sido muy visto, ¿no? Sí, con eso de que... actualmente vivo en Saltillo, Coahuila, ya tengo 30 años aquí, pero pues mi raíz es allá en Zacatecas, ¿verdad? Son dos tierras hermanas, Saltillo y Zacatecas. Es un lugar, los dos lugares son amados para mí. Ajá. Y pues es todo, muchas gracias. Gracias a usted, maestra. La maestra Patricia Rodríguez Reina también tiene levantada la mano. No sé si pueda la maestra Patricia Rodríguez tomar la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad y agradecer siempre la generosidad de Felipe Garrido. Le saludo desde Chilpancingo, Guerrero. Qué gusto. Preguntarte, Felipe Garrido, ¿cuál es tu sentir que tus palabras, tus libros, tu manera de estar siempre en contacto con los lectores, con los interesados en esta importante tarea, que cada vez el escucharte nos llena de entusiasmo y de pasión para poder redoblar cada día nuestros esfuerzos en la promoción de lectura? Pues yo me siento, por supuesto, muy contento. Me da mucho gusto cuando de alguna manera alguien me dice que lo que yo estoy haciendo le sirve para algo. Y recuerdo a mis maestros, recuerdo a quienes yo escuché hablar, a quienes yo escuché leer y de quienes aprendí lo que sé. Esos maestros al principio pues eran todos mayores que yo y demás. En la actualidad mis maestros son todos, ustedes son mis maestros también, porque lo que ustedes dicen siempre incluye aspectos que yo puedo no haber visto tan claramente como ustedes lo ven. Entonces yo disfruto mucho la compañía de la gente con la que hablo, porque pues nos interesa lo mismo. Nos interesa acercar al gusto por la lectura a nuestros alumnos, a jóvenes, a nuestros compañeros de ciudad, porque estamos convencidos de que sí cambian las cosas cuando la lectura es practicada como una actividad de todos los días. Cuando la lectura se convierte en parte de nuestra vida, hay cosas que cambian. Y pues la única manera de darse cuenta es haciéndolo, pero entonces uno se vuelve... Yo a veces me pregunto si no somos medio una monserga, que nos acercamos con cualquiera y le queremos pedir que se ponga a leer. Yo gozo mucho esta actividad y se los agradezco. Gracias, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Patricia Rodríguez. Alondra Martínez, vamos a darle la oportunidad de que vuelva a tomar la palabra. Esperemos que ya sus detalles técnicos hayan corregido. Alondra Martínez. ¿Ya me puede escuchar? Se escucha un poquito mejor, Alondra, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alondra Martínez y actualmente... Fernanda, te mandó felicitar tu tía. Una disculpa, perdón, una disculpa. Están abiertos algunos micrófonos y no permiten que Alondra tome palabra. Por favor, verifiquen que estén apagados sus micrófonos. Adelante, Alondra, por favor, disculpa. No se preocupe, gracias. Estudio mi tercer semestre en la preparatoria Mariano Narváez, aquí en Saltillo, Coahuila. Y realmente quiero darles mis felicitaciones a cada uno de los maestros aquí presentes. Y más a los maestros en López Garrido, porque realmente, y sin exagerar, hace mucho que no escuchaba a alguien que hablara con una pasión muy desbordante, con la que usted ha hablado el día de hoy, al explicarnos y brindarnos información sobre la lectura, que la lectura es una actividad que me ha abierto muchísimas puertas a mi corta edad.
y estuve muy sorprendida y fascinada con muchas de sus clases e información. Así que muchas felicidades por estas oportunidades que nos brindan a todos nosotros. Perdón, Félix, pero creo que no se escuchó bien. No alcancé a escuchar claramente. Bueno, lo que comenta Alondra es que agradece que a pesar de su edad, que es muy joven, ella es alumna de la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez, agradece al maestro Garrido que ha sido alguien que le ha ayudado a que ella, pues, le guste el amor a la lectura, que ella ha crecido mucho en ese tema. Digo, en palabras generales que le entendí porque sí se lleva un poquito lejos. Pues ¿qué puede hacer uno sino explotar de gozo, aplaudir a esta muchacha, esta alumna, y reconocer que lo que ella ha hecho y lo que seguirá haciendo tendrá consecuencias muy, muy notables en su vida y en su entorno, porque ella podrá acercar a la lectura a otros jóvenes, más jóvenes que ella todavía, que es algo que uno tiene que hacer. A veces le toca hacerlo en público, pero muchas veces uno hace esto absolutamente en privado, con la gente de su familia, con los alumnos que tiene, con gente más joven con la que por distintos motivos está en contacto. Y una de las de los momentos que más emocionantes es cuando uno ha puesto en manos de un niño, de alguien mucho menor, algún libro y le ha recomendado alguna lectura, y a las 2, 3 semanas que se vuelve a encontrar, resulta que ya lo leyó, que ya lo sabe, que ya puede hablar de lo que él leyó, y lo hace con entusiasmo, y uno siente que, pues, que se está consiguiendo avanzar en ese terreno donde nos hace falta tanto progresar. Gracias, maestro. Vamos a continuar con otra maestra. Le leo el comentario de Pepe Tachas, que nos dice: maestro Garrido, aquí en Saltillo hay un concierto de truenos. Sin duda, el cielo está gozoso por alguna razón ajena, pero prefiero pensar que son porras para usted. Me alegro mucho. Aquí ayer llovió muy, muy fuerte. Hoy no sé, parece que no, quién sabe. Por si llueve será dentro de un par de horas. Y sí nos han tocado buenos aguaceros en lo que va de la temporada de lluvias. Y cada vez que oímos esos truenos, pues volvemos a acordarnos de López Velarde, ¿no? Trueno del temporal, como dice ahí en la SOE Patria. Eso es algo muy importante de leer poesía. En medio de todo lo que hay que leer, uno lee cuentos, lee novelas, lee libros de historia, lee sobre la vida de los animales, lee sobre las plantas, y la poesía siempre nos deslumbra por alguna línea. En una poesía de 15, 20 líneas, de pronto hay 3 o 4 que se nos pegan, que las aprendemos, que las anotamos por ahí en una esquinita del cuaderno, del libro que traemos, porque esa es una de las virtudes de la poesía, que los poetas encuentran formas de decir las cosas que son muy pegajosas, que las queremos aprovechar. Una ventaja de la poesía y de las otras formas de la literatura es que uno puede aprendérselas de memoria. Uno puede admirar mucho un edificio, una gran obra de arquitectura. Lo que no puede hacer uno es meterse el edificio en la cabeza y lleva uno algunos recuerdos de él, pero
Pero en el caso de la poesía, por ejemplo, uno lleva exactamente las mismas palabras que la poeta o el poeta utilizaron para decir lo que querían decir. A mí eso me emociona mucho. Luego uno se acuerda de versos sueltos de poesías, no se las sabe de memorias todas, pero hay versos sueltos que ya nos quedamos con ellos, nos los ponemos encima, los convertimos en parte nuestra. Y eso es, a veces eso nos consuela mucho. A veces recordar algún verso que tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento de nuestra vida, es como si un amigo llegara y nos diera un abrazo, una palmada en la espalda, un apretón de manos. Esa es una parte que me gusta pensar. Claro que en lo que está escrito en prosa sucede lo mismo. Uno puede recordar unas líneas de un cuento y las tiene aprendidas de memoria. Eso es una de las formas de ser de la literatura. Uno se la puede poner encima y se la puede llevar con uno por donde vaya. Gracias, maestro. Adelante, Félix. ¿Tenemos tiempo todavía? La maestra Blanca Irene Lozano tiene levantada la mano. Si gusta tomar la palabra, maestra Blanca Irene. No la oigo. No, estamos platicando con el público. Sí, hola. Ahí la tenemos en pantalla. Yo soy de Adelante, la maestra Blanca Lozano, pertenezco a Salas de Lectura, soy maestra jubilada de Acuña, Coahuila, frontera acá con Estados Unidos. Le conocí en el Congreso de Bibliotecarios en Saltillo. Desde entonces conservo la conferencia magistral, el acto de leer, que para mí ha sido preciosa. Conmigo vive la mujer gorda en la ventana. Ximalistac quisiera conocerlo, pero ya lo conozco a través de las palabras. Y lo escaneé, lo he repartido en mis grupos y si se pudiera decir es casi como un evangelio dentro de las palabras con las que he podido invitar a mucha gente a que ame y tenga placer, y sienta un placer por la lectura. Si usted me manda su correo, sí, yo le mando una foto de Ximalistac. Claro que sí. Muchas gracias. Porque además es un lugar muy hermoso. Es una colonia chiquitita entre Insurgentes y Álvaro Obregón y Miguel Ángel de Quevedo. Pero le va a gustar conocerla. Por supuesto, sí, ya estoy enamorada de ese lugar. Bueno, y les recomiendo a todos que lean esta conferencia magistral, el acto de leer. Maestro, pues muchas gracias. Gusto, y de veras, le mando a quienes han organizado esto, les mando mañana o pasado, porque no tengo la foto, tengo que ir a retratar Ximalistac, por suerte vivo muy cerca de ahí, pero sí les mando la foto de Ximalistac para que es importante esa relación que se puede armar entre lo que está diciendo el poeta y conocer el lugar, ver el lugar. Sí, igualmente acá en Saltillo me acuerdo que nos platicó que al leer uno tiene diferentes experiencias sensoriales y es muy difícil la olfativa, la cual usted por acá la tuvo con las noches, hueles de noche. Ajá, sí. Qué buena memoria. Jamás lo olvido. Es parte de mí. Lo queremos mucho. Gracias, igual. Gracias. Gracias a la maestra Blanca Irene Lozano Aguirre. Ahora le cedemos la palabra a Manuel Morales. Adelante, Manuel Morales. Si puede abrir su cámara y su micrófono. Y agradecemos. Adelante, lo tenemos en pantalla. Adelante, maestro Manuel. Excelente tarde. Gracias a la Universidad Autónoma de Coahuila por esos espacios. Gracias al maestro Garrido. Excelente todo lo que nos acaba de platicar. Dos cuestiones, maestro. La primera, que profundice un poquito más. Estamos hechos de palabras, con algo de poesía. Usted lo ha sido muy incisivo en ese sentido. Y la segunda, habló de Vasconcelos, habló de Torres Bodet. ¿No hay más ahora contemporáneos para que esto sea una actividad lúdica, la cuestión de la lectura? ¿No hay más personajes? Bueno, hay la mayoría de ustedes o todos ustedes
Lo que yo, a ver, cuando yo dirigía Rincones de Lectura, viajé muchísimo por el país para estar en los lugares donde estaban las escuelas. Y yo digo que había un niño medio gordito, moreno, casi rojo, como si hubiera acabado de correr, que yo creo que lo contrataron para que me fuera a saludar cada vez que llegaba yo a algún lugar, porque yo sentía que era el mismo niño. Y me decía, maestro Garrido, aquí, y señalaba una parte del escenario donde estábamos, están los libros de estudio, ¿no? Pero el tono era como estos aburridos libros de estudio, pues aquí están, tenemos que estudiarlos, son un fastidio. Y en cambio aquí enfrente están los maravillosos libros del Rincón. Y yo lo primero que hacía era tratar de desmentir esa manera de dividir los libros en los que sí nos divierten y los que no nos divierten. Y yo, pues hablaba en ese momento de que para mí era tan sorprendente y tan rico descubrir en un libro de los de estudio cuáles son las relaciones entre los animales y el lugar donde viven, como leer un cuento en el libro de los que estaban enfrente. Un poco combatir la idea de que hay una parte de la escuela que es aburrida y hay otra parte de la escuela que nos divierte. Yo creo que tenemos que descubrir la enormemente sorprendente y rica y capaz de entusiasmarnos idea de que aprender es tan gozoso como leer un libro de poemas o como leer un libro de cuentos, y me sorprende lo que dicen ahí. Y lo otro me tiene que sorprender también, porque enterarme de cuestiones de los planetas o enterarme de cuestiones de las hormigas o un capítulo de historia de mi ciudad, eso debemos aprender a leerlo con el mismo gozo con el que leemos las cosas que son más de la imaginación, que están más inventadas. Porque yo creo, hay un discurso de Agustín Yáñez. Agustín Yáñez fue otro gran secretario de Educación, tan importante como Vasconcelos, como Torres Bodet. Él ya no tenía caso que estuviera poniendo todas las normales que ya había puesto Torres Bodet. Bueno, pero la idea de que la escuela debe ser un lugar que nos divierta, que debe ser un lugar que nos debe doler el sábado porque no vamos a ir a la escuela, y debemos alegrarnos de que mañana es lunes y voy a regresar a la escuela. Esa ya fue una constante en los discursos que hizo Agustín Yáñez como secretario de Educación. Hay tres tomos de discursos sobre la educación mientras él fue secretario de Educación y gobernador de Jalisco. Y él decía que aún en las materias más áridas, el maestro debe tener la capacidad de convertirlas en algo interesante, en algo divertido, en algo festivo y deportivo, según Yáñez. Son las palabras que usa él literalmente. Es algo, sea un motivo de una fiesta, Pues vamos a ver qué sucedió cuando Santana salió de tal lugar y llegó al otro. Y eso yo creo que no estaría mal que los maestros reflexionáramos un poco sobre eso. De veras, nuestros alumnos sufren tanto con nosotros cuando queremos explicarles qué es un gerundio. No tendremos argumentos para que ellos disfruten esa lección y sepan cuándo está bien usado y cuándo no está bien usado un gerundio. Eso, ojalá nos contagiáramos un poco de ese espíritu de Yáñez y buscáramos la manera de que cuando somos el aburrido maestro de inglés, pues que no sea tan aburrido, que los alumnos
disfruten y que disfruten, que sean conscientes de que han aprendido algo, que algo que no sabían cuando comenzamos la clase, al terminar la clase ya lo saben, ya se enriquecieron, ya pueden llegar a su casa a contarlo, pueden repasarlo para ellos mismos. Eso yo creo que es saldríamos ganando todos si consiguiéramos que la escuela como tal fuera un lugar de recreo y que el recreo sea volvernos más sabios, volvernos más, gozar de las cosas que podemos memorizar, salir de las dudas que podemos tener respecto a la historia de mi pueblo o a lo que sea. Entonces, yo combatiría la idea con la que me recibían de que aquí están los divertidos libros del rincón y aquí están los aburridos libros de estudio. No, o sea, no. Vamos a ver esos libros de estudio y a encontrarles todo lo que tienen de deslumbrante, de sorpresivo, de animoso, porque si no estamos trabajando en contra nuestra. ¿Qué es mejor? ¿Saber o no saber? ¿Es mejor saber inglés o no saber inglés? No, pues es mejor saber inglés. Y ya que sé inglés, ¿no valdrá la pena aprender náhuatl o luego un poco de alemán? Y de pronto resulta que ya conozco yo 3 o 4 lenguas. ¿Me hace infeliz eso? ¿No? Es como cuando uno aprende a tocar un instrumento musical y que tiene que pasarse. Los que estudian instrumentos musicales, espero que entre ustedes haya gente que sabe tocar piano, sabe tocar guitarra, saben las muchísimas horas de trabajo que les costó ponerse encima esa habilidad. Pero yo creo que finalmente la han disfrutado más que sufrido. Es decir, y que ojalá tengamos que nuestra maestra de guitarra y nuestro maestro de maracas tengan esa idea y nos enseñen a gozar más la vida porque somos capaces de tocar esos instrumentos. O sea, saber más tendría que hacernos felices, tendría que hacernos, es ganancia. Lo que podamos aprender en la escuela es ganancia. Y entonces, que no nos gane la maldición del paraíso perdido. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán que pues ahora vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente y vas a estar trabajando? Y de ahí en adelante nos la creímos, pero no es cierto. El trabajo es una bendición. Ahora que tantos mexicanos se quedaron sin trabajo, no lo han conseguido, yo espero que eso los ayude a reconocer la bendición que es tener un trabajo, la bendición que es saber que hay cierto ingreso fijo, frente a la maldición que es estar sin trabajo, la maldición que es padecer de pobreza, porque finalmente si esa situación se alarga más tiempo, mucha gente que tenía cierto nivel de subsistencia, de pronto lo puede perder, lo está perdiendo. En estos momentos eso nos está pasando. Y yo creo que deberíamos aprender a bendecir, que tenemos que levantarnos temprano porque hay que llegar a tiempo a trabajar y el día que podemos levantarnos tarde, disfrutamos que nos levantamos tarde, pero todos los días, yo la verdad doy gracias a Dios si tengo que levantarme, tengo que conectarme a tiempo con Saltillo para dar esta plática, pues yo me siento feliz, ¿no? En cambio, si yo lo viera como algo, como una carga, ay, qué horror, y voy a tener que estar diciendo esas cosas y que ni yo me las creo,
Yo creo que ahí hay un muy buen espacio de reflexión y en muchos casos de acciones para que hagamos más cosas por el placer de hacerlas, no solamente leer novelas, sino que cuando estemos leyendo un libro de gramática, también tengamos ese espíritu de descubrir las cosas y gozarlas. No sé qué piensan ustedes, porque me dejaron solo, me abandonaron hablando, y si me dejan, yo me doy cuerda y me sigo hablando, pero... Estamos. Aquí estamos. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestro Garrido, creo que todos nos hemos quedado con muchas inquietudes. Estamos muy emocionados y estoy hablando en nombre de los más de 200 participantes de esta tarde, muy emocionados con lo que escuchamos, muy comprometidos con cada una de los retos que usted nos plantea con mucho cuidado en cada una de sus, en toda su participación esta tarde. Y pues no nos queda más que empezar este diplomado con usted, estar mañana empezando a trabajar con Gerardo Segura para seguir reflexionando sobre este tema, mañana a las 4. El jueves. Ah, perdón, sí, el jueves a las 4, el jueves, sí. Invitar a todos los que puedan y quieran acompañarnos al diplomado, pero a quien no pueda, que estén acompañándonos en las conferencias magistrales. Yo creo que todos tenemos como universitarios un gran compromiso de acercarnos a la lectura para seguir formando a los jóvenes lectores. Yo creo que usted nos ha dejado muy claro algo que en alguna ocasión yo leí que Jorge Luis Borges afirmaba, y es: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soportan el imperativo. Es decir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que invitar, y sobre todo tenemos que ser lectores nosotros para que los jóvenes así lo sean, y sobre todo, creo yo, acercarnos a esta invitación que nos hizo usted desde un principio, pensando en esa suave patria a la que todos amamos mucho. Muchas gracias, maestro Garrido. Un saludo, recibí un mensaje del rector hace un momento, preguntándome cómo estábamos, mandándole un saludo muy afectuoso con la seguridad de que estamos disfrutando todos. Como bien decía nuestro buen amigo Pepe, Saltillo está tronando, pero tronando de placer por esta tarde que usted nos ha regalado. Me alegra muchísimo. Muchas gracias. Me alegra muchísimo, y me alegra mucho la compañía de todos ustedes, a quienes he podido ver y escuchar, y a quienes no he podido ver ni escuchar, pero que sé que ahí están. Yo estoy a sus órdenes, como siempre, y me congratulo mucho de pues fueron ya que como 2 horas o 2 horas y media, 2 horas que pasamos juntos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Maestro. Gracias, compañeros, todos los universitarios de la Autónoma de Coahuila, los invitados, los amigos que nos encontramos a grandes amigos ahorita que estábamos viendo la lista de participantes, los estudiantes de bachillerato, que fue sumamente emocionante saber que van a acompañarnos por lo menos en las conferencias. Maestra Blanca, por ahí, maestra Blanca Lozano, le pedimos a ver si hay oportunidad de compartir el texto del acto de leer, y para compartirlo con los participantes y a este diplomado, ojalá se pudiera.
Y compañeros, nos vemos el jueves y quien no pueda, pues en la próxima conferencia magistral aquí nos vemos. Bienvenidos, buena tarde y un abrazo en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Garrido. Gracias. Hasta luego. Un placer, un honor. Igualmente. Un abrazo. Gracias, Mari. Gracias, Félix, Gerardo, evidentemente. Y compañeros, buena tarde. Gracias. Aurora, discúlpame, voy a dar un mensaje. Maestro Segura, es mañana la siguiente sesión del diplomado, ¿verdad? Sí, estoy viendo aquí el calendario. Sí. Maestro Gerardo Segura. Yo tengo que es 10 y 11, ¿verdad? 10 y 11 y luego 15 días después, sí. Es mañana. Gerardo, es mañana. Sí. Perdón, es que me confundí, tengo aquí dice 10 y 11, es 10 y 11. Sí. Es que sí. Perfecto. Sí, entonces es mañana. Muy bien, entonces sí, mañana nos vemos a las 4. Así es. Sí, gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Un honor. Gracias. ¿Apago el telefonito o qué hago? Sí, maestro, por favor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. O sea, todos colgamos el teléfono para salir de la sesión. Que estén muy bien. Gracias. Gracias de veras. Gracias, maestro. Muchas gracias. En este momento detengo la grabación de la sesión.